Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema netamente económico focalizado en Venezuela, porque hay que señalar una situación muy preocupante que está viviendo la economía venezolana y que incluso podría afectarla aún más de lo que está. Primero, recordemos que en Venezuela hay un grave problema de escasez, de inestabilidad cambiaria, porque las tasas cambiarias son muy variables, no hay concordancia entre ellas, falta de liquidez. También hay un problema de no solamente de escasez, sino de poder adquisitivo, ya que el salario de un venezolano no alcanza para comprar ni siquiera un par de zapatos. Entonces la situación económica de Venezuela está tan grave que incluso se ha venido empeorando por una situación que ya es ajena al gobierno, y no solamente por, digamos, la falta de voluntad política del pueblo venezolano por salir de la crisis, porque hay que señalar que hay parte y parte, aunque prácticamente casi toda la culpa, si tenemos que utilizar un término coloquial, aunque un poco tajante, de la situación económica la tiene el gobierno, pero hay que señalar y marcar eso, porque Venezuela actualmente presenta una deuda soberana muy alta. Todos sabemos la crisis por la cual está atravesando o pasando Grecia y también Puerto Rico, en una situación similar en las que ambos países cayeron en un default o un cese de pagos o un impago de su deuda. Lo mismo podría suceder con Venezuela, pero la situación no es tan grave, sino que ya no pasa por un tema de una deuda pública altísima en el que afecte la liquidez de sus bancos, sino una deuda soberana, que es la deuda pública que se mantiene con otros países, la deuda externa con países o acreedores internacionales, pero es una deuda soberana muy alta de Venezuela, porque aquí están en juego los bonos venezolanos. Según información del portal de noticias del canal, el famoso canal de noticias colombiano NTN 24, con el cual el gobierno venezolano no quiere absolutamente nada, dice, y así cita el titular: agobiado por sequía de divisas, gobierno de Maduro remata títulos de deuda y activos. Los títulos de deuda son los títulos que señalan el valor de la emisión de una determinada deuda por parte de un Estado hacia otro país, y los activos son todos los bienes financieros y no financieros que mantiene un Estado en su reserva o en su haber financiero, en su haber económico. Agobiada por la sequía de divisas petroleras, señala el artículo publicado por NTN 24, y por una crisis de inflación, escasez y déficit fiscal. Ese es otro problema, por cierto, que hay en Venezuela, un déficit fiscal altísimo, con una contracción económica que podría cerrar el año en Venezuela en un menos 5%. Y también, Venezuela busca obtener dinero fresco a cambio de fuertes rebajas a sus deudores petroleros, de empeñar el oro de sus reservas y vender activos. Es decir, Venezuela busca obtener dinero como sea, y está apelando a vender a un precio bajo sus títulos de deuda. Por eso el verbo en este titular: remata títulos de deuda y activos. Busca obtener dinero fresco rebajando o haciendo quitas de deuda a sus deudores petroleros, también empeñando el oro que mantiene en sus reservas, que por cierto ha utilizado muy frecuentemente este año, que se encuentran en un nivel mucho más bajo que el del año pasado. También está vendiendo activos, es decir, Venezuela o el gobierno se está, digamos, desahuciando o desfalcando a sí mismo. Una situación muy peligrosa, porque observamos como aquí esto parece ser un suicidio. El gobierno está poniendo toda la carne en el asador, porque la situación es tan grave debido a la caída de los precios del petróleo, que ya el ingreso externo, la deuda, la renta petrolera ya no es la misma que la de hace unos 10 años, y por ello vemos cómo la situación está empeorando. En los últimos meses, el gobierno de Nicolás Maduro pactó miles de millones de dólares en quitas de deuda, a cambio de cobrar el resto en efectivo de inmediato. Esto quiere decir que el gobierno de Nicolás Maduro ha acordado rebajar la deuda a sus deudores petroleros del CARICOM, países como Jamaica, como República Dominicana, como Uruguay, en las que simplemente la deuda ahora se las colocó en una tasa
más baja y fueron, mejor dicho, miles de millones de dólares que se perdieron, y es un déficit que no puede recuperar, que no puede dar marcha atrás. Es un déficit altísimo porque fueron miles de millones de dólares que perdió en esas quitas de deuda, y a cambio de cobrar el resto de la quita de la deuda en efectivo de inmediato. Pero es una situación en la que estos países han incumplido con el pago de esa deuda, y aún no han saldado la deuda que alguna vez llegó a estar sometida en quitas de deuda por parte de Venezuela para con esos países que le deben mucho dinero a Venezuela por concepto de regalías petroleras. Venezuela redujo así la deuda petrolera con Jamaica y Dominicana por, escuchen bien, 2.000 y 1.500 millones de dólares respectivamente, mientras que con Uruguay acordó una quita del 38% a la deuda de 400 millones de dólares de la estatal petrolera uruguaya ANCAP. Es decir, que Venezuela le redujo en un 38% la deuda de Uruguay con Venezuela, que era de unos 400 millones de dólares. Además, ejecutó un swap de parte de las reservas de oro del país por unos 1.500 millones de dólares con la banca internacional, y emitió deuda y gestionó el gobierno venezolano préstamos por otros 2.500 millones de dólares a través de Citgo, que es una filial de refinación en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela. Es una filial de refinación con sede en Estados Unidos de PDVSA llamada Citgo. Es decir, el gobierno, aquí observamos cómo gestionó préstamos por una cantidad altísima mientras que emitía deudas. Entonces los títulos de esas deudas ahora los está vendiendo. Ese es el problema. Esto luce suicida. El gobierno de Maduro sencillamente está quemando activos para llegar a 2016. Está utilizando los activos que tiene para tratar de llegar vivos y como de arrastrarse hacia la orilla para llegar al final del camino y ver qué hacer luego una vez que termine la pesadilla económica de este año. Este comentario acerca de que esta situación luce suicida y que el gobierno de Maduro sencillamente está quemando activos para llegar a 2016, continúa diciendo que es en un plan de ajuste económico, incluso con algunas transacciones poco claras con activos petroleros. Esto lo afirmó el economista venezolano Orlando Ochoa. Venezuela realizará en diciembre de este año cruciales elecciones legislativas que por primera vez desde 1999 podría ganar la oposición, según los sondeos. Pero no obstante, la penosa situación económica, analistas y líderes de oposición coinciden en que el gobierno no ejecuta los correctivos correspondientes por temor al costo político de cara a los comicios de este año. Es decir, el gobierno no quiere aplicar un paquete de medidas porque podrían implicar algún tipo de medida de austeridad, porque la austeridad parece ser el camino más fácil y más cortoplacista en una situación que requiere de una acción y una reacción urgente por parte de un determinado gobierno, cuando ya la situación económica es tan grave, cuando el Producto Interno Bruto se contrae, cuando se podría cerrar el año en una contracción económica que representa una recesión por caída en el aparato productivo de aproximadamente un menos 5%. Esa es la situación actual en Venezuela, con una inestabilidad cambiaria, un país que depende altamente del petróleo, de la renta petrolera, pero también del dólar, y que ya la economía, la sociedad venezolana se está inclinando mucho más hacia el dólar que hacia el bolívar, porque simplemente el bolívar pierde o ha perdido valor, una devaluación de su moneda con una escasez muy marcada, y también un déficit fiscal altísimo. El gobierno venezolano está gastando más dinero del que recibe, está recibiendo muy poco por la caída abrupta en los precios del petróleo, y esto podría incidir en medidas que requieran de austeridad, y eso implicaría un costo político, lo cual le restaría popularidad al gobierno y también votos para las elecciones legislativas, que podrán ser cruciales, porque una vez que si llega a ganar la oposición la Asamblea Nacional, el proceso legislativo venezolano podría experimentar un giro inesperado, un giro que vaya de acorde ya a los intereses de la oposición para marcar una agenda política que, digamos, aplique ciertas medidas liberales y neoliberales de derecha para lograr legislar a favor de aquello que el gobierno ha olvidado hacer y que la oposición tiene en mente hacer,
en esa nueva agenda, pero requiere de un capital político importante que actualmente el gobierno posee, a pesar de que la popularidad del presidente Nicolás Maduro se encuentra en un 28%. Pero para 2016 ya no hay posibilidad de vender activos, salvo Citgo, advirtió el economista Ochoa, al evocar que ya este año Venezuela concretó la venta de la refinería Chalmette en Estados Unidos, de la que PDVSA y la ExxonMobil compartían la propiedad y por la que ambos cobrarán unos 330 millones de dólares. Ingresos importantes que sí le podrían servir a Venezuela. Estas ventas apresuradas de activos y títulos de deuda se han combinado con un drástico recorte de importaciones de casi 50% entre este año y 2013, al tiempo que el gobierno incurriría en default comercial, es decir, en un cese de pagos con los proveedores internacionales de bienes y servicios. Le debería mucho dinero, por concepto de divisas en dólares, a proveedores internacionales de bienes y servicios. Por ello han caído las importaciones en casi un 50%, y un ejemplo de esto son las compañías aéreas. Por eso los boletos aéreos de las aerolíneas privadas tienen tanto valor, porque tienen que aumentar los precios para compensar los costos, para compensar la estructura de costo, el pago de nóminas, porque simplemente el gobierno no ha saldado una deuda que tiene altísima con esas aerolíneas privadas y la demanda aumenta y por ende la oferta también tiene que aumentar en cuanto a valor, ya que la demanda también ha aumentado en cuanto a frecuencia y a grado de intensidad. Y en tiempos de abrupta caída del precio del petróleo, ello sirvió para seguir haciendo frente a las obligaciones de deuda soberana y de PDVSA, una prioridad para el gobierno chavista desde que llegó al poder. Pero ahora, en lo que resta de 2015, según cálculos privados, Venezuela tiene que afrontar compromisos de deuda por al menos, escuchen bien, 6.000 millones de dólares entre capital e intereses. ¿Pedir más a China es una medida? Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, advierte que con un precio del petróleo a $47 por barril en 2015, ese es el precio actual, Venezuela tiene un déficit en divisas de unos 23.000 millones de dólares para este año. La caída del precio del petróleo este año ha reducido a la mitad los ingresos de Venezuela, que obtiene 96% de sus divisas de las exportaciones petroleras. A la fecha, la cesta petrolera venezolana se cotiza en $49.79 por barril, mientras que las reservas internacionales se ubican en 15.391 millones de dólares, que es un 25% menos que hace un año. El gobierno de Maduro en 2015 solo ha conseguido unos 8.000 millones de dólares entre Citgo, las deudas de Petrocaribe y el canje de oro, es decir, una cantidad muy baja, porque el gobierno ha acordado quitas de deuda con el CARICOM, con Petrocaribe, lo cual le ha generado un déficit que ya no puede recuperar, empeñando también el oro de sus reservas, y por ello solamente tiene 8.000 millones de dólares que ha conseguido solamente en el 2015. El faltante podría cubrirse con préstamos bilaterales de China, a la que Venezuela vende petróleo a futuro y a deuda decenas de miles de millones de dólares. Es decir, China acuerda convenios con Venezuela. China le presta dinero a Venezuela, pero esta tiene que pagar no con efectivo, sino con 100.000 barriles diarios de petróleo, y también con más recortes de importaciones, lo que distorsionará aún más la escasez y la inflación. Es decir, una condición es que Venezuela recorte las importaciones para que China no tenga que perder tanto por concederle tanto a ese país, sino también recibir petróleo por parte de este deudor, de este prestatario que es Venezuela. Entonces esto agravaría aún más la escasez y la inflación, porque son menos importaciones, menos insumos para producir, lo cual acentúa la escasez y aumenta la inflación por una reacción en cadena. Cálculos independientes estiman la inflación en Venezuela en al menos 108% en el lapso entre junio de 2014 a junio de 2015. El gobierno venezolano no ha divulgado cifras oficiales este año. Asimismo, la escasez llega casi al 60% en Caracas, según encuestadoras, y Venezuela tendrá que pedir de nuevo dinero a China y hacer otras operaciones con el oro en lo que resta en 2015, coincidió por su parte el economista Luis Oliveros, y sentarse a negociar con los socios petroleros para vender participaciones en empresas de la faja petrolífera del Orinoco, que está al sur del país y es la reserva petrolera más grande del planeta, mejorando el entorno económico para los privados. Esto significa que los socios petroleros pueden vender sus participaciones
socios petroleros extranjeros de Venezuela participar en empresas de la faja petrolífera del Orinoco, que es propiedad de PDVSA, para así incrementar la producción, la dinamización empresarial en el entorno petrolero y atraer al sector privado para que pueda contribuir con el nivel de producción de PDVSA que se encuentra muy bajo. Por otra parte, el banco HSBC, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, por sus siglas HSBC, dijo que el pago de la deuda en 2016 es superior a las reservas venezolanas. El Banco Británico considera que Venezuela tiene dos opciones para salir de la crisis. Una es el rebote del precio del petróleo, que aumente el precio del petróleo, o duras medidas económicas, y esto se traduce en austeridad. HSBC señala en su más reciente informe que a pesar de que Venezuela cuenta con un impecable récord como acreedor extranjero, la severa merma en los activos externos, porque los ha vendido, y las fuertes deudas que mantienen divisas son puntos que preocupan a los tenedores de bonos, es decir, el gobierno le debe mucho al sector privado. Entonces, al deberle tanto al sector privado, los tenedores de bonos simplemente desconfían, la calificación de esos bonos rebaja por la falta de confianza de los inversores, las acciones en bolsa de Venezuela en otros mercados internacionales también se reducen. Si se excluye la deuda con China, Venezuela debe pagar 16.1 millardos de dólares en 2016, una cifra superior a sus reservas internacionales. Es decir, Venezuela tiene que pagar más dinero del que tiene en sus reservas. Esto es un déficit muy grave, las cuales se encuentran en 15.4 millardos de dólares. Tiene que pagar un millardo más de lo que tiene en sus reservas, un déficit de una diferencia de un millardo. El Banco Británico alerta a los inversionistas a estar pendientes sobre la posibilidad de que el pago del gobierno sea proporcional a su voluntad de pago. Esto quiere decir que el gobierno no estaría muy dispuesto a pagar lo que realmente tiene que pagar y podría llegar a acordar una quita de su deuda. Indica que Venezuela enfrentará una cancelación por servicio de deuda, que es son intereses de 6.2 millardos de dólares antes de las elecciones parlamentarias de Venezuela. A Venezuela se le pagará por intereses 6.2 millardos de dólares. Esto es un capital muy favorecedor para poder almacenarlo en las reservas, ir reestructurando el nivel de las reservas y paulatinamente ir saldando la deuda que se mantiene para aumentar la calificación de los bonos y de esa forma hacer que los precios de los bonos soberanos venezolanos aumenten y de esa forma hacer que la banca de Venezuela pueda estar más tranquila y más estable. Añade también añade que más allá de la incertidumbre alrededor de este pago, cree que la gestión de Maduro ha calculado los pasos para asegurar que no se produzca un evento crediticio, es decir, que las líneas de crédito se cierren, que Venezuela no reciba más créditos por parte de China antes de esta fecha, del 6 de diciembre. Más importante, por tanto, es la amortización del bono de la República 2016 por 1.5 millardos de dólares que vence el 26 de febrero de 2016. Para tal fecha, los recursos del gobierno estarán mermados y si la situación política del gobierno es precaria después del evento electoral, un default no puede ser descartado, porque habrá un descontento social que incurriría en una ingobernabilidad tan alta que el gobierno no podría tener la estabilidad suficiente para aplicar medidas económicas que puedan ser aceptadas y aceptables por el pueblo. De esa forma, al estar los recursos mermados, la situación podría empeorarse. Señala que una recuperación de los precios de los bonos venezolanos solo sería posible si el precio del petróleo rebota o si se lleva a cabo un duro ajuste económico. Por ahora, indica, la dinámica de la oferta no parece apoyarse a un inminente rebote de los precios del crudo, lo que coloca una carga mucho más grande en el gobierno para actuar y contener la agitación económica. El banco se refiere a la depresión de la economía marcada por la inflación de 3 dígitos. Venezuela podría llegar a una hiperinflación, la rápida erosión de las reservas porque se están utilizando demasiado las reservas internacionales y la muy frágil tasa cambiaria que simplemente no ayuda a que el ingreso fiscal por concepto de divisas en cuanto a petróleo sea estable, ya que se manejan diferentes tasas y no se sabe cuál es la más idónea para manejar la economía venezolana, a pesar de que la oficial sea la de 6.30, pero no es una tasa muy rentable, una situación realmente precaria. Ahora, para recuperar los precios de los bonos venezolanos, lo cual
podría solucionar este problema de alta deuda soberana de Venezuela, se tiene que hacer lo siguiente. Primero, aumentar la producción petrolera para conseguir un repunte de los precios del barril de petróleo venezolano. Se debe dar más liquidez a los bancos inyectando dinero orgánico, es decir, dinero que esté respaldado por una tasa de unos 65 bolívares con unas bandas de fluctuación estables que puedan hacer que el precio no varíe ni pase el máximo ni baje el mínimo. Acordar una tasa única de 65 bolívares por dólar. También reducir Venezuela. El gobierno tiene que reducir las quitas de deudas a los países del CARICOM y de Petrocaribe y dejar de quitarles deuda por 38% como hizo con Uruguay y quitarle solamente, ya que es parte de los convenios en estos bloques regionales, de un 5 a un 10% para no perder tanto dinero. También el gobierno debe acordar intereses bajos con China para no incurrir en altas tasas y en una posterior caída de Venezuela en una moratoria con China si se llega a recurrir a China, que es lo más probable que pase. Y por último, el gobierno debe acordar convenios de producción de crudo de petróleo con la estatal petrolera rusa, la Gazprom, para usar esos ingresos para apuntalar el nivel de las reservas. Y de esa forma, junto con el dinero que se le va a cancelar por servicio de deuda, intereses, 6.2 millardos de dólares, tener un capital importante para que el nivel de las reservas sea alto y poder conseguir una buena calificación de los bonos venezolanos que fue rebajada por la calificadora Moody's no hace mucho y así hacer que el problema se vaya resolviendo progresivamente. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Desde Venezuela para el resto del mundo nos encontramos en una próxima edición. Chao.